autoridades, señoras, señores. En nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa bajo el mecenazgo de Asisa. Hoy tenemos el placer de acoger la intervención del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, don Rogelio Velasco Pérez, quien será presentado por doña Concha Yoldi, que es presidenta de la Fundación PERSAM y del Consejo Social de la Universidad de Sevilla. Así que, sin más dilación, la tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este acto. Es un placer y una responsabilidad el encargo del Foro Nueva Economía que me ha hecho de presentar al consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad del Gobierno andaluz. Rogelio Velasco es amigo. Nuestro aprecio se basa en la coincidencia de criterios sobre economía, empleo, emprendimiento, incluso en actitud ante la vida. Así que no será difícil cumplir con la principal exigencia de un presentador, estar a favor. La segunda, la de ser breve, también voy a intentar cumplirla. Rogelio Velasco es un profesor destacado y al mismo tiempo un directivo empresarial con una amplia carrera internacional. Se licenció en Economía en la Universidad de Sevilla, otro punto que tenemos en común, y aquí ya en nuestra facultad se interesó por la economía internacional y en particular por la teoría del comercio internacional que impartía el profesor Fernando Faces. Rogelio es doctor por la Universidad de Málaga, donde fue profesor, con una tesis sobre la historia del pensamiento económico dirigida por el prestigioso economista y ministro de Felipe González, Ernest Lluch, asesinado por ETA años más tarde. Su trayectoria docente e investigadora es un recorrido por Andalucía, licenciado por Sevilla, doctor por Málaga y catedrático de Teoría Económica en Granada, pero también se ha acreditado fuera, en instituciones científicas del prestigio de la Universidad de Berkeley, donde fue investigador asociado, o la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York en su Centro de Emprendimiento e Innovación. Tenemos una cierta tradición de profesores de economía en la función de ministros del ramo, como el profesor Fuentes Quintana, vicepresidente económico de Suárez e impulsor de los pactos de la Moncloa. Esa mezcla de conocimiento técnico, filosofía y sentido práctico les lleva en ocasiones a dar clases de economía a sus presidentes y que cada uno piense el ejemplo histórico que más le convenga. Sin ir más lejos, su antecesor en el cargo, Ramírez de Arellano, también es un profesor universitario. Los ministros o consejeros de Hacienda, por el contrario, en vez de dar clases a sus colegas de gabinete, se dedican a controlarles el gasto y pedirles cuentas con rigor. Una tarea más ingrata, de la que sin duda sabe ya mucho Juan Bravo en su corta e intensa experiencia en el cargo. Mi amistad con el consejero Velasco empezó hace años, cuando coincidimos en el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide. Él conoce bien la situación actual de los consejos sociales. Sabe que son inoperantes con la actual legislación de 1983. Se concibieron como una forma de participación de la sociedad en la gestión de la universidad, pero no tienen capacidad real de actuación pese a las competencias teóricas que la ley les otorga. Ahora esperamos que la nueva ley de universidades reforme aquellos temas más importantes que lo necesitan, como por ejemplo un modelo de financiación justo y consolidado, un mapa de titulaciones puesto al día, un sistema de contrataciones más libre que el funcionarial y también, como no, una reforma de la gobernanza. Deseamos que se le den más responsabilidades administrativas, nunca académicas, a estos órganos externos de la universidad, los consejos sociales,
y que se descargue a los órganos de gobierno académicos de burocracia y gestión administrativa, al tiempo que se les concede una mayor autonomía en sus decisiones académicas. Pero bueno, yo no he venido a hablar de mi libro, como decía Umbral. Me voy a centrar ahora en la figura de nuestro conferenciante. Agilidad en la Administración y facilitar la creación de negocios y la atracción de inversiones para incentivar el emprendimiento, la productividad y el empleo son las recetas del consejero para la maltrecha economía andaluza. Ya sabemos que nuestro PIB per cápita nos sitúa en el puesto número 17 de las 19 comunidades autónomas. Esta es una labor fundamentalmente a medio y largo plazo, pero es básico que tenga éxito también en lo inmediato, pues ante las amenazas que ya teníamos sobre la mesa, como Brexit, el intento de secesión catalán o la guerra comercial chino-americana, además ahora nos ha caído del cielo una batalla arancelaria que amenaza nuestras exportaciones agrícolas y aeronáuticas a Estados Unidos. Rogelio Velasco sabe mucho de esto, no solo por su preparación académica, sino por su experiencia profesional. Ha ocupado diversos puestos en Telefónica, como director de finanzas, director de inversiones de Venture Capital y jefe de la unidad de contenidos corporativos. Ha sido uno de los analistas del prestigioso think tank Observatorio Económico de Andalucía, presidido por el profesor Ferraro. Y en los últimos tiempos, hasta su incorporación al Gobierno de la Junta de Andalucía a principios de este año, era profesor de emprendimiento en la Escuela de Negocios Instituto de Empresa. Y bueno, esto es todo por mi parte. Les dejo ya en la interesante compañía de Rogelio Velasco. Buenos días a todos, queridos consejeros Rocío y Juan, presidenta del Parlamento Marta Busquets, resto de autoridades, amigos, amigas. Empezar primero agradeciendo a la empresa Asisa y a sus directivos por patrocinar este evento, que espero sea de utilidad para todos, porque estamos escasos de tiempo, ¿verdad? Y oír cosas repetidas no resulta muy gratificante. Muchas gracias en todo caso, Asisa. Bien, nos encontramos, desde el punto de vista macroeconómico y del contexto internacional, en unos tiempos convulsos y muy inciertos. Sabemos que se están revisando a la baja las tasas de crecimiento de todas las economías occidentales. En el caso de España y de Andalucía, vamos a pasar de una tasa de crecimiento para este año del 2,1% para España y de Andalucía del 2,3% a tasas que van a estar en torno en el 1,9%. Esto ha sido refrendado estos días pasados por la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, e indica que se está desacelerando la economía, aunque muy lentamente. No esperamos en ningún caso una recesión, entendida por una situación en la que durante 2 trimestres consecutivos la tasa de crecimiento del PIB es negativa. Eso no entra dentro de nuestro escenario. Y existen varios motivos. La economía española ha mejorado su competitividad de forma extraordinaria a través de la crisis desde el año 2008 hasta 2013 y después la etapa de recuperación. Se ha hecho mucho más fuerte. En diversas ocasiones he comentado, como botón de muestra, cómo han evolucionado las exportaciones de bienes de España y, por tanto, Andalucía, al resto del mundo, y hemos pasado de unas exportaciones respecto del PIB, que representaban el 22%, a la actualidad que representan el 33%, es decir, han crecido un 50%. Eso indica que la competitividad a nivel internacional de las empresas españolas ha mejorado notablemente. Pero hay más factores que nos llevan a pensar que el escenario de una recesión profunda y duradera hay que descartarlo. Hoy, las familias españolas y las empresas
se encuentran, como se dice en la jerga técnica, muy desapalancadas. Es decir, que su nivel de deuda en relación con la renta, para el caso de la familia, o su nivel de deuda en relación con las ventas o los beneficios, son significativamente menores de lo que era en el año 2008, cuando se inició la crisis, la gran recesión. Además, no sufrimos una burbuja inmobiliaria como entonces. Hoy el ritmo de construcción de nuevas viviendas apenas alcanza el 20% respecto de lo que era el máximo en el año 2007-2008, solo una quinta parte. Los bancos tienen una liquidez enorme garantizada por el Banco Central Europeo y además están hoy fuertemente capitalizados. De manera que en conjunto el panorama desde el punto de vista macroeconómico, aun siendo un panorama de desaceleración, no debe llevarnos a pensar que vamos a sufrir una crisis profunda y duradera. La economía española y la andaluza son hoy mucho mejores. Bien, en todo caso, y como comentaba, las tasas de crecimiento van a reducirse. Este año acabaremos en Andalucía con un crecimiento del PIB del 2,3% y la economía española, de acuerdo con las últimas previsiones de hace 2 días, acabará en el 2,1%. En consecuencia, vamos a converger, 2 décimas, pero vamos a converger respecto de la economía española, por primera vez desde que finalizó la crisis. Y, por supuesto, vamos a converger también con la media europea, porque las previsiones para este año, de la zona euro en particular, están en torno al 1%, y para el año próximo, 2020, ahí hay una horquilla algo mayor. El Fondo Monetario Internacional es más optimista, piensa que el próximo año la zona euro crecerá al 1,6% y la OCDE, sin embargo, lo rebaja esto al 1,1%. En cualquier caso, el próximo año también, tanto la economía española como la andaluza convergerán con Europa. Y querría resaltar un hecho insólito, posiblemente desde que contemos con estadísticas públicas, y es la extraordinaria fortaleza del mercado de trabajo. Mirad, para el próximo año, si se cumple esta tasa de crecimiento del 1,9% del PIB, el empleo va a crecer igual, el 1,9%. Los economistas diríamos en nuestra jerga que la función de producción agregada para toda la economía se está haciendo más intensa en empleo y relativamente menos intensa en capital. De manera que por cada punto de crecimiento del PIB, hoy se genera mucho más empleo que hace 10, 15 o 50 años. Esas son noticias buenas y malas. Buenas porque, lógicamente, se genera empleo, pero malas porque esto indica que la productividad apenas está creciendo, es decir, el producto por empleado. Pues si están creciendo las dos variables a la misma tasa, no hay crecimiento de la productividad. Es un hecho insólito, como digo, desde que probablemente tengamos estadísticas. Crecer al 1,9% del PIB y el empleo a la misma tasa no lo conocíamos. En Europa, ¿qué está ocurriendo? La economía francesa y la alemana estancadas o al borde de la recesión. Bueno, pues aún así, la tasa de paro es constante. No, las empresas no están despidiendo en Alemania y en Francia a personas, al personal, a pesar de que no crecen. Esto es insólito y una manifestación adicional de cómo está cambiando desde el punto de vista tecnológico nuestra economía, ¿no? Hay mucho desarrollo de software, por poner un ejemplo. El desarrollo de software es muy intensivo en empleo, porque tiene que tener a programadores que no son sustituibles por máquinas. Es un trabajo muy personal, un trabajo intenso desde el punto de vista de la prestación de servicios. Otra cosa es que, lo esperemos, en la medida en que transcurra el tiempo, todos esos desarrollos de software, en la medida en que sean herramientas de productividad para las empresas, debe generar un crecimiento de la productividad y, en consecuencia, que nos permita seguir incrementando los salarios en términos reales, nuestra capacidad de compra, nuestro bienestar y el progreso a medio y largo plazo. Bien, creemos que este panorama que he descrito brevemente para Andalucía y para España en general es una consecuencia, a pesar de la situación política a nivel nacional y de Cataluña y tal, que los mercados consideran como una situación de estabilidad institucional. Y quiero referirme, lógicamente, y sobre todo al caso de la economía andaluza. Nos perciben desde fuera como un gobierno estable, nos perciben como un gobierno que quiere liberalizar la economía, que sea menos intervencionista, que haya menos trabas burocráticas,
que sean más amistosas con la inversión, tanto doméstica como extranjera. Todo eso conforma un estado de ánimo, unas expectativas sobre los agentes, tanto familias como empresas, que resultan muy favorables para el crecimiento económico. Comentaba antes con unos amigos, antes de empezar esta charla, cómo el papel de las expectativas en el corto plazo juega un papel clave. A largo plazo, desde luego, lo importante es la formación, la tecnología, el emprendimiento. Esos son factores que generan crecimiento de la productividad a largo plazo. Pero en el corto plazo puede ser tanto más importante el mindset, el estado de expectativa, el estado de ánimo de familias y de empresas. Las familias, porque si ven nubarrones en el horizonte, no consumen. Si se planteaban comprar un nuevo coche, bienes de consumo duradero típicamente, un coche, una pantalla de televisión más grande, etcétera, posponen la decisión de compra de esos bienes de consumo duradero. Eso lo hacen las familias. Y las empresas lo que hacen es parar los planes de inversión hasta que se aclare el panorama. De manera que creemos que en Andalucía el estado de ánimo de las empresas y de la familia es relativamente mejor que en el resto de España y, en consecuencia, explica en buena parte ese crecimiento diferencial. Bien, el panorama internacional, como sabemos, y he esbozado, es un panorama convulso. Cada día, cada semana tenemos noticias nuevas sobre el Brexit. Parece que ayer se han aproximado bastante las posiciones de Reino Unido y Unión Europea. Nosotros hemos hecho cálculos a través de la Secretaría General de Economía, por lo que el daño que sufriría la economía andaluza como consecuencia del Brexit estaría en un rango entre los 500 y los 1.100, 1.200 millones de euros. Mirad, yo quiero comunicaros una cosa. No sabemos cómo va a ser este proceso de transición, si va a ser abrupto o si va a ser suave. Pero de lo que sí estoy seguro es que en el medio plazo, y más pronto que tarde, al tratarse de dos zonas altamente desarrolladas, Reino Unido por un lado y Europa, la Unión Europea por otro, se llegará a un acuerdo. Un acuerdo del tipo del que tienen Noruega o Suiza con la Unión Europea, que es un acuerdo de libre comercio, o sea, los productos suizos o noruegos no pagan aranceles y viceversa, pero a cambio de ese acceso a un mercado de 500 millones de personas, tanto Suiza como Noruega tienen que pagar una cuota anual para tener acceso a ese mercado. Mirad, como todos los pueblos somos responsables de nuestros propios errores, en el Reino Unido se van a dar cuenta que la salida va a ser un desastre, porque van a tener que contribuir a las arcas comunitarias con una cantidad mucho mayor de lo que contribuyen hoy. Entonces, ¿a qué están jugando? Este es el panorama. Esperemos, digo, que sea lo más suave posible la transición y que no solo se llegue a un acuerdo, sino que se adopten medidas prácticas para que el día 1 de noviembre o el 1 de enero los camiones que van desde Huelva con fresa y frutos rojos o desde Almería y crucen el paso de Calais no los paren. Porque, se lo comentaba el otro día el presidente, diariamente pasan desde Francia al Reino Unido 14.000 camiones, trailers, 14.000, y de vuelta otros tantos, 14.000. De manera que si simplemente con que no se haya acordado adecuadamente todos los trámites administrativos, corremos el riesgo de que toda la red de autopistas del norte de Francia queden colapsadas, porque es que no va a haber aparcamiento para esos 14.000 camiones, excepto los primeros que pasen. De manera que esperemos que haya sensatez. Estados Unidos, China, parece que también están aproximando sus posiciones, pero vemos que en las conversaciones hay altibajos. Unas semanas son optimistas, otras pesimistas. Esto ha provocado ya que el volumen de comercio durante este año a nivel mundial sea el menor de los últimos 10 años, así como el crecimiento de las economías, la menor en los últimos 10 años. Esto de manera indirecta nos está afectando a todos. Exportamos a Estados Unidos, lógicamente, exportamos a China. Si crecen menos, nos compran menos, exportamos menos, menos empleo, ¿no? Aranceles. Arancel de Estados Unidos impuesto, por una parte, a productos agrarios importantes para Andalucía, aceite, aceitunas, vino, y por otro lado, a los aviones exportados por Airbus al mercado norteamericano. Respecto de los primeros, sigue habiendo interrogantes. No hay respuestas
convincentes de por qué Estados Unidos, de manera selectiva, ha impuesto un castigo a productos agrarios españoles y no a griegos o portugueses o italianos, ¿verdad? Bien, en todo caso, el Gobierno de Juanma Moreno ha solicitado al Gobierno central cuanto antes una reunión, no solo con el Gobierno central, sino con comunidades autónomas afectadas por estos aranceles y que, a su vez, se eleven estas gestiones a nivel europeo. No podemos, con el tamaño que tiene la economía española y la economía andaluza, negociar directamente con Estados Unidos. Además, no tenemos competencia. Esto es de la Unión Europea. De manera que esperemos que cuanto antes esa situación se restablezca. El valor de los productos afectados, aceite, aceituna, vino, los hemos estimado en una horquilla bastante amplia, porque los cálculos son difíciles, entre 300 y 600 millones de euros. Eso no significa que vaya a haber una pérdida para la economía andaluza de esa magnitud, sino es el valor de las exportaciones que pueden quedar afectadas por los aranceles están en un rango entre 300 y 600 millones. El resultado final no lo sabemos y tendremos que esperar algo de tiempo porque técnicamente los economistas diríamos no conocemos la elasticidad precio de la demanda del aceite, de la aceituna y del vino respecto de variaciones en el precio. Quiero decir, si internamente después del arancel en Estados Unidos el precio del aceite sube un 1%, pongamos por caso, ¿en cuántos puntos porcentuales se va a reducir la demanda de aceite español? ¿Vale? Pero ese cálculo ahora en el corto plazo no lo tenemos. Eso hay que esperar que transcurra el tiempo. Airbus. Mirad, soy menos pesimista de lo que he oído, he leído sobre todo en los medios de comunicación y las declaraciones de algunos políticos. Vale, se impone un arancel a las exportaciones de aeronaves desde Europa a Estados Unidos. Desde Sevilla no exportamos a Estados Unidos. Desde Sevilla lo que hacemos es fabricar componentes o aquí ensamblar piezas que después vuelven a Hamburgo o a Toulouse y desde allí se exporta, ¿de acuerdo? Entonces, ese arancel del 10% lo va a sufrir la matriz, lo que es Airbus Corporación. ¿De forma indirecta nos puede afectar? Creo que tampoco. Mira, una línea aérea no compra un avión, compra flotas de aviones, típicamente dividiendo la categoría de aviones de radio corto, hasta 3 horas de vuelo, radio medio, hasta unas 5, 6 horas de vuelo, y radio largo, ¿no? Hoy aparece, por cierto, un avión que ha hecho un vuelo de 20 horas desde Sydney a Nueva York. Bien, las líneas aéreas, digo, compran flotas. Si Iberia quiere renovar la flota de largo radio, que vaya desde Madrid hasta Santiago de Chile, y Airbus le encarece el precio del avión, no cambia de Airbus a Boeing inmediatamente. ¿Por qué? Porque las líneas aéreas lo que desean es tener para una determinada categoría de aviones el mismo modelo, porque de esa manera reducen sustancialmente todos los costes de mantenimiento. En otro caso, tienen que tener mecánicos para el Airbus 350 y también para el Boeing 787. Tienen que tener pilotos para el Airbus 350 y para el Boeing 787, etcétera. Eso encarece los costes de gestión de la compañía. De manera que esa es una decisión que se toma a medio plazo y en el corto plazo yo creo que el efecto es irrelevante. Voy a ir ya a cuestiones concretas relacionadas con la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con los temas que considero fundamentales. Primero, los fondos comunitarios. Como hemos puesto de manifiesto en otros foros, cuando nos hacemos cargo del Gobierno en enero de este año, revisamos las cifras y nos causó una profunda preocupación la escasa ejecución de los fondos comunitarios. No llegaban al 19%, no llegaban al 20% del total con lo que estaban dotados los fondos y esto nos provocó, digo, una profunda preocupación. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario. El equipo que tengo es, con perdón por el resto de los consejeros, el mejor del mundo, desde luego. Y no solo lo profesionales que son, sino el grado de compromiso que están mostrando tanto ellos como los funcionarios, jornadas de trabajo maratonianas, 12 de la noche, 1 de la madrugada, y ahí están, ¿no? De manera que, gracias al esfuerzo que han hecho y la dedicación, el compromiso,
estamos resolviendo expedientes a un ritmo tremendo. De hecho, este año vamos a acabar con un volumen de expedientes tramitados que es más del doble de lo que el anterior Gobierno, como media, había hecho en el periodo anterior, de 2014 a 2018. Estamos, además, agilizando en toda la medida posible la gestión de los fondos. Vamos a nombrar una figura de Project Manager, de manera que cada consejería tenga una persona responsable que sea el único interfaz de la consejería con la dirección de fondos europeos, de manera que se pueda agilizar extraordinariamente las gestiones. Empresas habilitadas, como el Banco de Inversión Arcano y la compañía Head Infrastructure, están gestionando también expedientes del Fondo de Desarrollo Urbano, que va a permitir a ayuntamientos la provisión de servicios de telecomunicaciones de primer nivel, de banda ancha ultrarrápida, así como a los negocios privados que puedan aprovechar esa red de primer nivel para la prestación de nuevos servicios. El importe es de 250 millones. Hemos reprogramado algunos recursos y aumentado prácticamente en el doble este fondo. Estamos siguiendo muy de cerca el inicio de conversaciones entre el Gobierno central español y las autoridades comunitarias de cara al nuevo marco 2021-2027, en donde se van a establecer las prioridades por líneas, por sectores, para todos los países de la Unión Europea y, posteriormente, cada Gobierno negociará con las comunidades autónomas, con las regiones, el reparto de esos fondos y cuáles son las directrices, las líneas básicas de desarrollo, digo, hasta el año 2027. Bien, aparte de los fondos comunitarios, querría también ahora pasar a una parte, creo, más significativa de la gestión de este Gobierno, como es la reactivación de la política económica y, en particular, de la política industrial entendida en un sentido horizontal, no vertical, para cada uno de los sectores. Mirad, un primer plan que querría poner de manifiesto y que ya he avanzado en alguna otra charla es el plan de mejora de la regulación económica. En el seno de la Agencia de Defensa de la Competencia se han creado 3 grupos de trabajo compuestos por expertos, por agentes sociales y por propios funcionarios de todas las consejerías, con el objetivo fundamental de reducir la tramitación administrativa de todo tipo de procedimientos. Se identificaron 1.838 procedimientos administrativos distintos dentro de la Junta de Andalucía, lo cual parece una locura, ¿verdad? 1.838. Detectamos que de este número, 872 son procedimientos que afectan directamente a la actividad de las empresas. Pues bien, se ha hecho una primera evaluación, un primer análisis, se está trabajando intensamente para, cuanto antes, poder proponer iniciativas legales que hagan que el número de procedimientos se reduzca, por un lado, y, por otro, los que permanezcan sean más ligeros, más transparentes, más ágiles, de manera que resulte lo menos costoso posible para las empresas su cumplimiento. Lo que los economistas llamamos costes de transacción, costes que le vienen a las empresas desde fuera, eso hay que intentar reducirlo al máximo posible. Hay también un plan general de emprendimiento que estamos avanzando. Mirad, Andalucía aparece en las estadísticas nacionales de emprendimiento como la comunidad autónoma que, en términos relativos, más iniciativas emprendedoras tiene. Sin embargo, también aparece entre las que tienen mayor tasa de fracaso, mayor tasa de abandono. Hay muchas iniciativas que duran poco tiempo y desaparecen. Las causas son diversas, pero no querría circunscribirlas a lo que aparece normalmente en los medios de comunicación, que es la falta de recursos financieros. Es decir, que no hay inversores. Eso en parte es verdad, pero no es toda la verdad. Creo que en mayor medida es la propia calidad de los proyectos de emprendimiento que se presentan y, sobre todo, la falta de orientación y de mentorización de los emprendedores. Me explico. Hay muchas iniciativas de emprendimiento en Andalucía, en Almería, en Huelva, en todas las provincias. Algunas son iniciativas muy prometedoras, de alta calidad,
Pero sucede que se hace una presentación en Almería y el tema queda ahí. No hay una proyección fuera de un territorio tan pequeño como es una provincia andaluza a nivel regional y mucho menos a nivel nacional. Nuestra intención es que, aprovechando todas las iniciativas que hoy existen en Andalucía, esas iniciativas se encaucen de una manera más adecuada, que esas iniciativas sufran un proceso de filtrado por parte de personas expertas para que se elijan aquellas que parecen más prometedoras yendo hacia adelante en el tiempo. Y que de nivel provincial se pase a un nivel regional y volvamos a someter a un proceso de screening, de filtrado y de mentorización a estas empresas que salven estos obstáculos. Y al final enviar a estas empresas a foros nacionales e internacionales en Madrid, como estuvimos hace unos días en el South Summit, en el Web Summit de Lisboa, o a otros que se celebren en Londres, en Nueva York o en San Francisco. Elegir lo mejor que tengamos y exponerlos nacional e internacionalmente. Así aprovecharemos todas las iniciativas que realmente merezcan la pena. Decía antes que el tema de la financiación se pone en muchas ocasiones como excusa. Mirad, la primera inversión típicamente que reciben las startups son de los denominados inversores ángeles. Son personas con dinero, personas ricas, que por divertimento, en muchas ocasiones, pues dedican una fracción de su riqueza, un 5 o un 10%, en invertir en startups. Pero claro, lógicamente no lo hacen a lo tonto y a lo loco. Necesitan conocer a la empresa, necesitan entender el negocio. Si no entienden el negocio, no van a invertir. Por este motivo es importante contar con una base de inversores ángeles suficientemente grande como para que de entre todos ellos haya alguno o algunos que realmente entiendan el negocio que se está proponiendo y estén dispuestos a invertir su dinero. Hay otro motivo por el que, efectivamente, el tema financiero puede ser restrictivo. Además de los inversores ángeles, los fondos de capital riesgo son los jugadores, de hecho, más importantes del mundo de las startups, de la financiación de startups. Tienen casi todos la base en Madrid, algunos en Barcelona. Entonces, hay que exponerlos, estos proyectos de emprendimiento, ante esos inversores. Entonces, vamos a organizar jornadas más bien cerradas, no abiertas al gran público, para que los principales fondos, o algunos de los fondos de capital riesgo españoles con base en Madrid, vengan a vernos a Andalucía y nosotros le podamos presentar proyectos de la mayor calidad. Estamos esperanzados de que este proceso va a funcionar y va a representar un antes, un después respecto del apoyo al emprendimiento. No vamos a poner un duro, también os lo anticipo. A vuestros impuestos no están en riesgo. Realmente el volumen de recursos asociado a esto es muy, muy reducido. Básicamente es organizar, pero sin pagar, sin que nosotros invertamos nada. Mirad, otra de las iniciativas en las que estamos poniendo especial énfasis dentro de la reactivación de la política económica e industrial que os he comentado es la captación de inversión extranjera. Estamos ya activos y vamos a intensificar nuestras acciones a través de la agencia Stenda, de IDEA y, en algún caso, con la involucración personal de quien os habla, foros internacionales fuera de España. ¿Qué podemos vender desde Andalucía? No estamos en Baviera ni en Massachusetts, ¿verdad? Pero nuestra ubicación geográfica ofrece otras ventajas que esas regiones, esos landers, no ofrece. Se trata de aprovecharlas. Tenemos un stock, un nivel de infraestructuras de primer nivel. Hay 5 aeropuertos internacionales. El aeropuerto de Málaga, y esto es muy importante, tiene conexiones directas, sin escalas, con más de 50 ciudades en el mundo. Tenemos, mirad, desde hace ya unos años que no puedo mirar estas estadísticas, pero a mitad de la crisis, año 2012-2013, el valor de las infraestructuras productivas, de apoyo a la actividad productiva en España, es decir, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, etcétera, en relación con el Producto Interior Bruto, era el tercero del mundo. Solo China y Japón estaban por delante. Tenemos una red de autopistas, otra vez, en términos relativos, mejor que Alemania, mejor que Estados Unidos.
Y respecto de las telecomunicaciones, no veo hoy aquí a nadie de Vodafone o Telefónica Orange, ¿verdad? Pero respecto de las telecomunicaciones, la red de banda ancha ultra rápida es la tercera del mundo también. Solo Japón y Corea la tienen mejor que nosotros. Lo crean o no, la red la española, es mayor que la de Alemania, Francia, Italia y Portugal juntas. Y esto es clave para los negocios. Es que hoy carecer de una red de banda ancha limita extraordinariamente pues, el marketing digital, el e-commerce, todas herramientas fundamentales para poder vender en el mercado. Eso lo podemos vender junto, he dicho, otras infraestructuras, la diversificación de la economía andaluza en sectores maduros y en sectores emergentes que permite a los inversores internacionales que ven aquí implantar una empresa potencialmente a relacionarse con intensidad con las empresas ya existentes, los parques tecnológicos. Mirad, como sabéis, hay cierta especialización entre los distintos parques tecnológicos. Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla está más diversificada, en la Cartuja, uno muy especializado de nicho, el aeronáutico, y el de Málaga, que también tiene una gran diversificación. En concreto, me refiero al de Málaga, hay lista de espera de grandes empresas tecnológicas para instalarse. Esto es un caso insólito. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para evitar que una restricción meramente inmobiliaria, esto es, que no hay más espacio disponible, impida que un inversor extranjero se instale en Andalucía. Hemos puesto todos los recursos, todos los medios, personalmente he estado muy involucrado y la gestión del director del Parque de Málaga está siendo magnífica y perdónenme que no den nombres todavía, porque hay un acuerdo de confidencialidad firmado y se está llevando a cabo una due diligence, pero en los próximos días podremos anunciar que empresas tecnológicas líderes a nivel mundial se van a instalar en el Parque de Málaga. Y las expectativas de crecimiento del empleo son espectaculares. De manera que creo que están empezando a rendir frutos el foco que estamos poniendo en la captación de inversión extranjera y, en particular, el foco en los parques tecnológicos. Siempre, en cuanto a las ventajas de la localización en Andalucía, mirad, vendo los más de 20 departamentos científicos de ciencia que hay en las universidades andaluzas, por un lado, y los 26 grados de ingeniería que hay en las escuelas de ingeniería de las universidades andaluzas. Eso es clave, el capital humano, el talento. Se nos olvida. Tenemos una escuela de ingeniería magníficas, y unos departamentos de ciencia de primer nivel. De manera que una multinacional de los sectores tecnológicos, de biotecnología, o de aeroespacial, o de telecomunicaciones, puede instalarse en los parques tecnológicos de Andalucía en la seguridad de que el talento que encuentre a su alrededor va a contribuir enormemente al éxito del proyecto. Otra de las iniciativas en cuanto a política industrial se refiere, doy algunos casos, algunos ejemplos para no ser tan exhaustivo y no cansaros, fondo para la mejora de la red de telecomunicaciones, por un lado, 10 millones destinados a beneficiar a los ayuntamientos de manera que permitan la realización de gestiones, la prestación de servicios en general a los ciudadanos de una manera mucho más eficaz, utilizando una red de telecomunicaciones de primer nivel. También otro recurso, otro fondo de 7 millones de euros que va a permitir poco a poco que hasta las localidades más remotas, más aisladas, más pequeñas de Andalucía tengan acceso a una red de fibra óptica. Y lo que esto representa para muchas personas y políticos en cuanto al asentamiento de la población en el territorio. Hoy, si no tienes conexión a Internet, no puedes vivir simplemente en ese territorio, tienes que ir a otro sitio. También, en cuanto a reactivación de la política económica, en particular industrial, recordarles el proyecto de Consentino, por un lado, y por otro, el proyecto de CEPSA. En los dos casos hemos utilizado, o estamos utilizando, el CEPSA no está acabado, una figura de proyecto de interés autonómico o estratégico, en su caso, que permite acelerar extraordinariamente todos los trámites administrativos para grandes proyectos de inversión industrial. En el caso Consentino, la inversión se eleva a 700 millones de euros y estamos seguros de que esta inversión va a servir de foco de atracción para todas las zonas, un empleo generado de más de 3.000 personas durante la fase de la construcción y, por otro lado, el proyecto de CEPSA en San Roque,
que comprometerá 1.000 millones de euros durante la fase de construcción, de la ampliación del proyecto. Más de 3.000 personas estarán empleadas. Hace unos días también hemos presentado un proyecto, mejor dicho, una formulación estratégica del sector aeroespacial. Esto lo hemos discutido con los principales agentes del sector, tanto públicos como privados. Estamos muy contentos de este borrador que vamos a someter a una discusión posterior y pasar al Consejo de Gobierno para que se apruebe. Estamos seguros que a principios de año estaremos en condiciones de ir a Madrid, al Gobierno central, presentárselo al ministro correspondiente, de manera que vea con claridad que en Andalucía hacemos las cosas bien, tenemos los objetivos deseables acerca de este sector muy claros y que, por tanto, queremos coordinar nuestros esfuerzos con la otra gran localización que hay en España, que es en Getafe, en la provincia de Madrid. Estamos también finalizando una nueva ley de participación institucional. La actual, la que regula las relaciones entre la Administración autonómica y empresarios, sindicatos y otros agentes sociales, ya es, digamos, vieja. Pasa el tiempo y se produce desgaste, como ocurre también con muchas otras leyes. Se ha tratado de una actualización para que las relaciones entre la Junta de Andalucía y los agentes sociales sean más fluidas, más eficientes y funcionen mejor mirando al futuro. Respecto del área de comercio, tenemos ya un borrador del sexto Plan de Comercio. 3 objetivos fundamentales me gustaría poner de relieve. El primero, un objetivo fundamental para la mejora del sector comercial, al menudeo, al pequeño, es que se utilicen con mucha mayor intensidad las nuevas tecnologías, tanto para marketing digital como para comercio electrónico. Otro de los elementos importantes de esta nueva ley de comercio es que somos conscientes que tenemos que guardar equilibrios. Hay grandes establecimientos, pequeños establecimientos. Hay establecimientos urbanos, establecimientos rurales. Hay establecimientos en zonas turísticas y en zonas no turísticas. Tenemos que hacer un equilibrio que en muchas ocasiones no es fácil, pero cada gente debe tener su espacio y, mirando hacia adelante, pues, que sean lo más competitivo posible para poder sobrevivir. Os recuerdo que Amazon no duerme, está 24 horas funcionando, ¿vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta de cara al futuro y no podemos ir en contra del progreso tecnológico en ningún caso. Por último, la reducción de las cargas administrativas al comercio será también otro de los objetivos que se contemple en esta futura ley. Hemos presentado ya al Parlamento la Ley de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Esto se va a presentar y a aprobar previsiblemente a finales de este mes de octubre. Hemos elaborado también el tercer Plan de Fomento de la Artesanía, que se aprobará a final de año. Un capítulo especial es el de la Agencia IDEA, la reestructuración de la Agencia IDEA, dentro, insisto, de la reactivación de la política económica e industrial. Bien, inmediatamente después de tomar de hacernos cargo del Gobierno, encargamos a la Intervención General de la Junta de Andalucía una auditoría que fue acabada en el mes de mayo y que nos ha servido inicialmente de guía para llevar a cabo la reestructuración de la agencia. Primero, cambiamos a los directivos principales. Tengo que decir que, bajo mi responsabilidad, yo nombré, tengo la potestad, al nuevo director general de IDEA. Ahora le dije, quiero que todos los puestos directivos de ahí para abajo salgan a concurso público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Mirad, si me permitís la expresión, desde mi modesto punto de vista, se trata de acabar con el compadreo, como diríamos aquí. Quiero a los mejores de la manera más neutral posible, de manera invisible. No tuve ninguna participación en todo el proceso de selección. Se han elegido a los mejores profesionales del sector, con toda la modestia que quepa. Quiero que también la sociedad reciba un mensaje, que cualquier profesional, con independencia de su ideología política, puede alcanzar los mayores puestos de responsabilidad dentro de la administración pública. Creo que eso es lo que quieren los ciudadanos, eso es lo que quieren. Bueno, pues estamos elaborando
después de esta reestructuración, de la reducción en casi un 50% de los puestos directivos de la agencia, estamos, digo, elaborando un plan estratégico para ver a dónde queremos que se dirija la Agencia IDEA. El plan de choque que hemos llevado a cabo en la Agencia IDEA ha sido también muy relevante. Cuando nos hicimos cargo había 2.600 solicitudes pendientes de tramitación. Al 30 de septiembre de este año ascendían globalmente a 3.887, un número enorme. Pues bien, en el poco espacio de tiempo que va desde el mes de junio, que es cuando prácticamente empieza a operar la agencia, y mediando el mes de agosto, hemos tramitado prácticamente el 50% de esas 3.887. Otra vez, el fantástico trabajo que están haciendo en este caso todos los directivos empleados de la Agencia IDEA. Fernando Casas, que está ahí, director general, en fin, ya, creo que ya de tantas veces repetirlo puede no ser creíble, pero están haciendo un trabajo extraordinario, extraordinario. Última parte, o penúltima, universidades. Mira, queremos redefinir hacia dónde queremos que vayan nuestras universidades. Pasa el tiempo, cambian las circunstancias, cambian las tecnologías, los mercados, la economía. Las universidades tienen que readaptarse a esos cambios en el entorno. Las propuestas que vamos a hacer acerca de las universidades giran básicamente en torno a dos temas. En primer lugar, a un nuevo modelo de financiación de las universidades. El modelo actual no responde a ninguna lógica, a ninguna racionalidad. No lo critico, no quiero criticar esto, porque es una responsabilidad un poco de todos, no solo del gobierno anterior, sino también de las universidades, ¿vale? Pero digo que el modelo de financiación actual no tiene lógica, no tiene racionalidad. Tenemos ya un primer borrador, por llamarlo de una manera suave. Realmente el documento está muy trabajado, muy elaborado, pero llamémosle borrador de ese nuevo modelo de financiación que va a garantizar una financiación básica operativa y para investigación a todas las universidades. Va a garantizar a través de un fondo de nivelación que las diferencias que existen sustanciales actualmente entre distintas universidades se reduzcan con unos periodos transitorios, unos periodos de adaptación, y, por último, que haya recursos, otro fondo, para medir los resultados y, en función de esos resultados, recibir mayor o menor volumen de recursos. Quiero también hacer mención del mapa de titulaciones. Mira uno el mapa de titulaciones y otra vez no hay una lógica, no hay una racionalidad. Da la impresión de que han sido presiones locales por aquí y por allí de distintas provincias las que explican el por qué. Por ejemplo, hay 5 escuelas de ingenierías de caminos en Andalucía. 5, ¿vale? Esto no tiene lógica. No tiene lógica y estamos aquí para darle una racionalidad, una lógica, ¿verdad? Hay que guardar equilibrios entre ciencias y humanidades, hay que considerar la distancia geográfica que separan unas universidades o facultades con otras y también la demanda social. Me mandaban hace unas semanas un correo electrónico con los graduados en una materia que no voy a decir. Eran 3 graduados y en la orla aparecían 15 profesores. Eso no podemos financiarlo. De manera que la demanda social hay que atenderla, hay que atenderla. Este año, continuando con las universidades y acabando ya, hemos liberado parte de la deuda que la Junta de Andalucía tiene contraída con las universidades por importe de 40 millones de euros. Hemos resuelto un número también espectacular de expedientes que se tramitan para conceder a los profesores reconocimiento de los sexenios de investigación, los complementos autonómicos. Hemos recibido 10.557 solicitudes que se han resuelto en un plazo absolutamente récord. Otra vez gracias a los directivos de la consejería, a los altos cargos y a los funcionarios. Hemos recuperado en gran medida los derechos que han reivindicado tanto el PAS como el PDI, respetando un acuerdo que alcanzó el anterior Gobierno con los sindicatos a nivel de todas las universidades. Lo hemos mantenido. Mantenemos también para el próximo año
la bonificación de los créditos a las matrículas, de las que se han beneficiado ya este año más de 114.000 alumnos, con un coste para el erario público de 42,6 millones de euros. Por último, la I+D+I. Bueno, aquí nos encontramos también con un atasco monumental en cuanto a los expedientes sin resolver. Se ha hecho también un esfuerzo extraordinario para ir resolviendo expedientes lo más rápidamente posible. Esto nos está dando muchos dolores de cabeza, porque estamos pidiendo documentación que el Gobierno anterior, tengo que decir, no había solicitado, justificaciones de los gastos. Si le viene a usted una carta ahora, 10 años después de que haya gastado lo que sea, ¿dónde están los papeles? Es una cosa ridícula, absurdo. Estamos intentando resolverlo de la manera más eficiente y lógica posible. En todo caso, para el próximo año hay un volumen de recursos dedicado a I+D+I en Andalucía de 211 millones de euros. Estamos intensificando las acciones destinadas a que haya una mayor conexión entre empresas y universidades. Como botón de muestra, aquí en Sevilla, la Universidad de Sevilla, junto con la del Algarve y el Alentejo, utilizando fondos comunitarios específicamente para esos proyectos entre países fronterizos, va a montar un centro de innovación, el terrenos del puerto de Sevilla, que es muy orientado a la innovación industrial de ingeniería mecánica. Varias de las empresas líderes a nivel español y europeo están interesadas en participar. Estamos empezando los primeros trabajos previos para el próximo plan, el próximo PAIDIA de Andalucía para el periodo 2021-2027. Lo que nos llega de Bruselas de cara a este nuevo marco comunitario, que se va a premiar especialmente la excelencia científica, la internacionalización de las actividades de I+D+I, las sinergias que pueden obtener las universidades trabajando conjuntamente con empresas y que al final todas estas iniciativas redunden en una mejora del tejido productivo de las economías. Y voy acabando. El presupuesto de esta Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades. 2.069 millones, un incremento de 113,5 millones respecto del ejercicio pasado, lo que representa más de un 5% de incremento, un fuerte acento social y un espíritu reformista, especialmente en lo que se refiere a la actividad de emprendimiento y a las universidades. Y con esto queremos al final que la economía andaluza vaya poco a poco, pero de manera continuada, aprovechando más y mejor el conocimiento que se genera a su alrededor por parte de universidades, de parques tecnológicos, de las acciones de emprendimiento, entre otras. Y que al final de esta legislatura contemos con una economía más fuerte, más diversificada, más extrovertida, más competitiva, que sea capaz de crear más empleo de mejor calidad y mejor retribuido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero. Y ahora vamos un poco a profundizar en todo lo que ha comentado mediante las preguntas de los presentes y alguna más que como periodista puedo formularle. Pero quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿El optimismo o el pesimismo, quiero decir, el carácter de un economista, dice mucho a la hora de sacar sus conclusiones sobre lo que es o puede ser el futuro o hacer el análisis de la coyuntura económica? Vamos a ver, si estamos deprimidos, así no vamos nunca a ningún sitio. Podemos estar deprimidos temporalmente, transitoriamente, pero tenemos que recuperar el buen tono. Yo soy optimista por naturaleza, pero intento también tener los pies en el suelo y no dejarme arrastrar por ese optimismo para cometer barbaridades, ¿no? En el corto plazo, como he comentado en la charla, las expectativas de los agentes, familias, empresas, son fundamentales para explicar cómo están evolucionando las cosas, dentro de ciertos límites. En el largo plazo, sin que la gente entre en una depresión, son mucho más importantes factores reales que factores psicológicos. Por factores reales me refiero a la educación y formación de las personas, el desarrollo de nuevas tecnologías, todas las herramientas que impliquen incremento de productividad y de internacionalización de la economía. Todos son elementos clave,
junto con el marco institucional. A largo plazo, no, optimista o pesimista, no, son esos factores reales los que explican el crecimiento de la renta. ¿Van a poder mantener, por tanto, la creación de empleo que se contempla en los presupuestos máxime, cuando ese horizonte de lo que puede ser el futuro económico, no digo solo en nuestra comunidad, quiero decir a nivel mundial, que haya una recesión, etcétera, etcétera, pues indican que a lo mejor hay dificultades, ¿no?, en mantener este... Hay dificultades, como he comentado, hay una desaceleración, pero no esperamos una recesión, pero he comentado también cómo ha cambiado de una manera extraordinaria el funcionamiento del mercado de trabajo. El próximo año la tasa de crecimiento prevista es el 1,9% del PIB, del Producto Interior Bruto. Pero es que pensamos que el crecimiento del empleo va a ser también del 1,9%. Esto, que me corrija el secretario general de Economía, desde que tenemos registro es desconocido. Que la función de producción agregada de una economía sea tan intensiva en empleo, eso es propio de países muy poco desarrollados. ¿Sí? Porque no hay maquinaria, para entender, no hay máquinas, todo se hace manualmente, en consecuencia, todo incremento del Producto Interior Bruto es vía incremento de la mano de obra, del número de horas hombres trabajados. Cuando hay máquinas, se eleva la productividad y es posible, con igual o menor empleo, obtener igual o mayor producción. ¿De acuerdo? Entonces, viviendo tiempos excepcionales. En ese sentido, vamos a ver cuánto dura. Y comentaba también que en Alemania, economía estancada, es que la tasa de paro en Alemania es el 3,9%, o sea, pleno empleo, técnicamente. ¿Cómo vamos a ir adelante? Es que el panorama macroeconómico no es solo nuevo en este orden de cosas que comento del empleo. Pensemos también en el tema de los tipos de interés. El mundo está al revés. Los bonos alemanes a 30 años tienen tipos negativos, es increíble. Y a corto plazo, en el caso de la economía española, a 5 y 10 años también tienen tipos negativos. Es decir, que yo le presto dinero y además le tengo que pagar a quien va a recibir el préstamo. ¿Esto cómo es? No tiene sentido, una lógica inversa, ¿no? Bueno, eso nos está indicando a largo plazo varias cosas. Una de ellas, que los agentes piensan que la tasa de inflación va a ser excepcionalmente baja, como ya tenemos en España y en Andalucía. Tenemos inflación negativa, muy poca, pero negativa, menos 0,1%. Que esos tipos a largo plazo tan bajos y con la curva de tipos invertida significa también que, en teoría, hay un anuncio de recesión. Lo que no sabemos es cuándo. Bueno, sobre todas estas cuestiones los economistas están llevando a cabo investigaciones para ver cuál va a ser el panorama macroeconómico en el futuro, qué lógica, qué racionalidad va a tener, porque lo que estamos viviendo hoy es excepcional y no sostenible. Hablaba de crecimiento de la productividad negativo, etcétera, etcétera. Las nuevas formas, modos de trabajo, trabajo 4.0, etcétera, etcétera. No sé si en nuestra comunidad autónoma estamos acometiendo correctamente los nuevos tiempos que se presentan y, sobre todo, los relativos a lo que es todo el ámbito de lo digital, ¿no? Hay un cambio en la forma de trabajar, en los modos de trabajo. Entonces, no sé si lo estamos acometiendo en Andalucía correctamente, me gustaría saber su opinión. Y, por otro lado, ese crecimiento productivo negativo y el mantenimiento, sin embargo, del trabajo, como señalaba usted, no dará lugar a que cada vez el empleo sea mucho más en precario y, por tanto, tengamos un empleo en precario excesivo. Pregunto. Respecto al primer tema, hay distintas iniciativas desde la Consejería de Economía, la parte correspondiente a la Secretaría General de Innovación, que van justamente orientadas a los fines que usted comenta. La digitalización de la economía ayuda a las empresas, ayuda utilizando en gran medida fondos comunitarios para digitalización y para el uso de esa información digitalizada para sus negocios. Hay iniciativas de capacitación, o sea, de enseñanza, hay iniciativas de diagnóstico para ver cómo están las empresas desde el punto de vista de la digitalización y, por tanto, saber cómo podemos ayudarle. Hay, como repito, distintas iniciativas que nos indican que estamos en el camino correcto. Ayudar a las empresas a que el proceso de digitalización vaya lo antes posible y, además, el uso de herramientas que puedan aprovechar esa digitalización de la información. Respecto de la segunda pregunta, bueno, yo distinguiría dentro de la nueva economía dos tipos de empleo. Uno, que es al que usted se refiere, son los empleos llamados falsos autónomos,
que están trabajando en la mayoría de los casos para empresas de delivery, empresas de distribución, que se tienen que pagar su seguridad social, porque son, en teoría, autónomos, aunque no lo sean. Esto realmente es verdad que está provocando la generación de mucho empleo de mala calidad, precario y que no tiene futuro. Y en consecuencia, explica la altísima rotación que hay en los sectores que utilizan ese tipo de empleo. Pero, junto a eso, hay un volumen enorme de demanda por parte de las empresas, sobre todo dentro del mundo de Internet, del software, extraordinaria. Y no son empleos mal pagados, son empleos fijos, empleos que le ofrecen además una expectativa de futuro a los desarrolladores. Por darle alguna cifra, hace unos días oí al presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, decir que el año pasado, 2018, en España se quedaron vacantes 300.000 puestos de trabajo de programadores. 300.000. De manera que, junto a estos empleos precarios, existe una demanda enorme, enorme de empleo cualificado, bien pagado y estable. Continuamos. Nos quedan aproximadamente 10-15 minutitos. El señor G. Añora le pregunta, ha comentado el menor endeudamiento privado que hay en los últimos años, pero dice que no ha dicho nada del endeudamiento público y del déficit tanto estatal y autonómico. ¿Qué riesgos existen, señala hoy, para la economía de Andalucía si cualquier detonante político nacional o internacional pone nerviosos a nuestros prestamistas? Ok. Bueno, respecto del endeudamiento, mira, Andalucía es de las comunidades autónomas menos endeudadas de España. La política fiscal tradicionalmente ha sido conservadora, prudente. De manera que, desde el punto de vista autonómico, no nos encontramos muy incómodos con la situación de la hacienda pública. Además, los mercados, en la emisión de deuda que se llevó a cabo este año, lo han acogido muy favorablemente. Las agencias de rating, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, califican positivamente la deuda de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En consecuencia, eso significa que confían. Estuvimos, ¿verdad, Juan?, en Madrid, los dos con nuestros equipos, convenciendo a los inversores que venían de Londres y de Zúrich, que no éramos una pandilla de chicos jóvenes, y además yo por lo menos no lo soy, que están ahí en la Consejería de Hacienda y de Economía para derrochar el dinero de los contribuyentes. No. Lo contrario, creo que le dimos una imagen sólida, ¿verdad, Juan?, seria, rigurosa, y la calificación ha sido positiva. Otra cosa es a nivel estatal. Mira, en varias ocasiones me han comentado, bueno, ya estamos creciendo, hemos recuperado el Producto Interior Bruto en la economía andaluza y la española el año pasado respecto al que teníamos en el año 2008. Bueno, vamos a gastar, ¿no? El PIB ya es el mismo, el PIB per cápita, tal. Pero hay una pequeña diferencia, es que el año 2008 la deuda pública del conjunto del Estado con relación al PIB era del 32-33%. Hoy es del 100%, son 3 veces más. Y esa deuda, al pago de la deuda tenemos que atender. Estamos teniendo suerte en el sentido de que nosotros y todos los emisores de deuda, soberanos y también corporativos. Teniendo suerte, digo, porque están los tipos tan excepcionalmente bajos que ahora mismo sería un negocio para los Estados emitir deuda porque sabe que le van a devolver más dinero del que está emitiendo, por las razones que he esgrimido antes, tipos de interés negativos. Por supuesto que no se trata de eso, ¿no? Pero desde el punto de vista del coste de la deuda, estamos en una posición cómoda de manera que podemos pagar. Dicho esto, el Estado español en su conjunto debería ir poco a poco aumentando el margen que tenga de gasto extraordinario por si dentro de 2, 3, 4 años viene una gran recesión. Es que tenemos que tener la herramienta fiscal, la herramienta monetaria no la tenemos. Eso es el Banco Central Europeo y prácticamente ha llegado al límite de sus posibilidades. O sea, que el Banco Central Europeo está prestando a tipos negativos, o sea, obligando a los bancos a prestar dinero a las empresas y a las familias. Por otro caso, como lo meta en la tesorería de Frankfurt, del Banco Central Europeo, les cobra. Más no puede hacer. ¿Vale? Política monetaria ha llegado a su límite. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué margen? Política fiscal, ¿no? Entonces, poco a poco, en toda la medida en la que se pueda, atendiendo al estado de bienestar, promoviendo el emprendimiento, las universidades, etcétera, pero ir reduciendo esa deuda en relación al PIB para que España, el Estado español, tenga margen
en la próxima crisis. Don Francisco Martínez Cañabate, de Fadeco Promotores, habla de que, más allá de los parques tecnológicos en Europa, los clústers son un medio para potenciar toda una cadena de valor de un sector. Y pregunta qué se está haciendo en Andalucía en esta materia. Bueno, como sabemos, los clústeres depende de la política industrial de los gobiernos, pero en mucha mayor medida depende de las propias relaciones input-output, las propias relaciones de cliente-proveedor que se generan entre empresas que están ubicadas dentro de la misma geografía. Los tenemos ya para sectores maduros en el campo de Gibraltar, por un lado, y por otro en Huelva, pero están surgiendo nuevos clústeres dentro de los parques tecnológicos, en este caso asociado más a la nueva economía, a las nuevas tecnologías. Nosotros no tenemos una política industrial de cirujano, de ir desgranando cada nicho de mercado en particular y cómo se relaciona con el resto. Es un proceso, en buena medida, de facilitar por nuestra parte la inversión externa, facilitar, alentar, auspiciar y, sobre todo, la decisión de las empresas que encuentran una buena oportunidad para, apoyándose en otras empresas que ya están instaladas, haga su actividad más rentable, más productiva y con mayor éxito. Vamos a hablar de la universidad. ¿Cuántas titulaciones cree usted que habría que recortar? No sé si tienen un estudio aproximado, si han hecho una primera, no sé, un proyecto de lo primero que ha visto. En fin, que ese ajuste a la realidad del que usted hablaba en la universidad, sobre todo en lo referido, porque ha hablado del nuevo modo de financiación, pero sobre todo ahora ya en lo referido a las titulaciones, ¿cómo cree usted que se debe de encarar? ¿Y qué es lo que se debería de cambiar? Bueno, la pregunta tiene muchas respuestas, ¿no? Voy a intentar. Mire, yo una de las cosas que he aprendido desde que ejerzo de político es intentar no dar números, no dar cifras, porque dentro de 3 meses te dicen, mire usted lo que dijo hace 3 meses, unas charlas no sé dónde, ¿vale? Pues estaría bajo los efectos de alguna bebida etílica, ¿verdad? Porque yo no lo recuerdo. Bueno, mire, yo creo que primero y sobre todo para la reforma del sistema universitario de Andalucía se necesita buena voluntad, se necesita bonhomía por parte de los rectores y de la Administración, sentido común, sensatez, altura de miras, no mirar solo los intereses locales de cada provincia. Aquí vamos a acabar siendo militantes de nuestro barrio, ¿no? Así no se puede gobernar, así no se puede gobernar. Tenemos que tener generosidad, insisto, y altura de miras. Dicho esto, hay algunas titulaciones, ya sea de grado y sobre todo de máster, que miran los números y esto no tiene ningún sentido. Es que resultaría más barato coger a los poquísimos alumnos que tienen un grado o un máster, mandarlos a Harvard y nos costaría más barato. Tenemos que tener un sentido a la medida. Es que no se puede financiar todo. Tenemos que tener en cuenta, lo dije ante mi discurso, la distancia geográfica y la demanda social. Es que no puede haber un grado con 5 alumnos, de ninguna manera, ni un máster que no tenga éxito. Vamos a dar algún margen, pero con un plazo temporal relativamente corto. No podemos esperar hasta el infinito. Tendremos que vender resistencias locales, seguro, pero yo le voy a pedir también a los rectores, como he dicho antes, altura de miras, bonhomía, deseo de llegar a un acuerdo para que el sistema universitario de Andalucía sea más eficiente, más productivo, de mejor calidad, etcétera. Y que no se perjudique a las provincias periféricas. Bueno, habrá de todo. Mire, a veces... Yo lo digo porque, se lo comento porque yo soy de Almería. ¿De Almería? Y entonces, claro, al final Pues, resulta que me tuve que ir a estudiar fuera, ¿no? Entonces, claro, luego eso ya cambió, pero indudablemente siempre cuando se hacen ajustes, lo que son las provincias periféricas, etcétera, etcétera, pues tienen más problemas que otras. Pues ¿no? mire usted, yo le aplaudo que se fuera usted fuera de su ciudad a estudiar la carrera, porque seguro que tiene usted hoy una mentalidad más abierta, más cosmopolita, más de nuestro siglo, menos apegada al terruño que nos informa toda la vida, y es usted mejor persona, más inteligente, más capaz, más todo eso. Pero cuesta mucho más dinero, y o lo tienes o no lo tienes, ese es el problema, ¿no? Vamos a ver, la Junta de Andalucía tiene un programa potente de ayudas, de becas para alumnos que carezcan de recursos y tengan que trasladarse de una ciudad a otra. Esa es la clave, eso es la clave. Dicho esto, todo aquel que pueda desplazarse fuera durante la carrera me parece maravilloso. Es de las mejores cosas que se pueden hacer en la vida. Es que en otro caso va a tener usted sus facultades económicas de derecho en su ciudad
gente que ha visto desde que eras chico. Te habrás encontrado hasta un antiguo novio o novia, todo. O sea, no haber salido de allí es terrible, es terrible. Entonces, la experiencia es muy enriquecedora saliendo a otros sitios, ¿no? Claro que don José Luis Rodríguez de CaixaBank dice que, lo digo un poco por lo de las distancias, las infraestructuras, etcétera, etcétera, y él hace referencia a esto, ¿no? Dice que ha dicho usted que tenemos unas infraestructuras modélicas, pero él, claro, resalta, por ejemplo, el tren Sevilla-Huelva, que tarda 1 hora 50 minutos en 94 kilómetros. Y pregunta si eso es un modelo sostenible o extensible a otras cuestiones. Claro, él habla de Huelva, yo hablo también de Almería. Mira, vamos a ver. Siempre hay algún cuello de botella en las infraestructuras en todos los países del mundo, ¿vale? Dicho esto, en España no se puede decir que con carácter general las infraestructuras representen hoy un obstáculo importante para el desarrollo económico, en absoluto. Y las estadísticas, como lo he dicho antes, son contundentes. Las más recientes respecto a la red de telecomunicaciones son estas. La tercera más amplia del mundo, más que Alemania, Francia. He tenido mucho contacto con empresarios alemanes. Se quedan impresionados de nuestra red. Es que esto no lo sabemos, pero me lo dicen. Un empresario alemán que está admirado de la red de telecomunicaciones que tenemos en España, ¿vale? La red de autopistas, otra vez, y de aeropuertos y de puertos, con relación al Producto Interior Bruto en España, debe estar en torno a las 5 mejores del mundo. Insisto, con carácter general. Ahora, eso no quita que pues, la conexión entre Almería y Murcia sé que es problemática y que requiere mejora. O, como dice el directivo de CaixaBank, de Sevilla a Huelva, que se tarde más de 1 hora, es inaceptable. Pero, bueno, se trata al final de una restricción presupuestaria. Cuando haya dinero, supongo, y la prioridad suficiente será atendida a Huelva, ¿vale? Doña Cristina Báez Villa, que es directora general de Formación Profesional de la Consejería de Educación, dice que le pregunta qué papel concede usted a la formación profesional en el crecimiento de la economía andaluza. Bueno, pues un papel absolutamente fundamental. Es que, mire, hoy voy ¿a dónde voy? Al aeropuerto, donde Ryanair abre un centro de prestación de servicios para su flota, ¿vale? Es una noticia buenísima. Si no recuerdo mal, cuando ya esté en plena expansión, pleno funcionamiento, generará 600 puestos de trabajo. La inmensa mayoría de ese empleo son para personas con formación profesional. Las empresas que conozco en el Parque Tecnológico de Málaga, en Sevilla, en Almería, donde he ido, todos están poniendo todo el empeño, tanto a la Consejería de Educación como a la Consejería de Empleo, para que la formación profesional deje de ser una restricción para la expansión de empresas que vienen a instalarse en nuestra comunidad autónoma. Y estoy seguro que vamos a ver pronto frutos nuevos en relación con este tipo de políticas. Porque lo que no es aceptable es como lo que ocurre en la actualidad, que llega una empresa y la empresa se tiene que buscar la vida contratando a personas con FP, cuando debería ser una iniciativa anticipativa de la Administración que le dijera, mire, fantástico que usted se instale y además esta es la oferta de formación profesional. A eso tenemos que llegar. Vamos a ver, doña Concha quiere hacer una preguntita y voy a aprovechar. Doña Concha quiere saber el tema de los grados universitarios duales. ¿Qué es lo que quiere usted saber exactamente? Industrial, todo ese tipo de cosas. Es lo mismo, un poco, ¿no? La empresa. Pero, doña Concha, acérquese un poquito, porque claro, es que si no, bueno, no se enteran los presentes. Entonces, brevemente, sí, eso sí, por favor. Mi pregunta es que en la misma línea de la formación profesional, de lo que se trata es que se hagan prácticas en las empresas. Me parece también una iniciativa muy interesante, tanto los grados duales como, por ejemplo, los doctorados industriales, en los que al fin y al cabo es lo mismo, es una colaboración entre la universidad y la empresa para que tanto los titulados como aquellos que hacen los másteres pues tengan prácticas en las empresas. Y tiene que ser muy breve. Y tiene que ser brevemente la respuesta, vale, porque yo estoy muy de acuerdo. Mira, eso es una forma de intensificar la relación entre el mundo de la universidad y el de la empresa. El que se abra la posibilidad de llevar a cabo una investigación con una orientación muy aplicada, al final vas a obtener un doctorado sobre un tema del que se va a beneficiar directamente las empresas. Totalmente de acuerdo. Tenemos que hablar de política.
consejero. Y hay algunas preguntitas, no se identifica la persona, pero hay algunas preguntitas a este respecto. Por ejemplo, le preguntan por la reprobación de la ministra en funciones, la señora Montero, que se hizo en el Parlamento. Ese mismo día, precisamente, ya de la reprobación, hizo las entregas a cuenta, etcétera, etcétera. ¿Cómo vio usted esa reprobación, oportuna o no? Mire, yo creo que todos los partidos juegan a hacer política, cada uno a su forma, a su estilo y el momento que considere oportuno. Nosotros, lo que le puedo decir, desde la Junta de Andalucía, hemos estado sufriendo de manera muy negativa la inacción del Gobierno central, en particular en lo referente a los recursos de Hacienda, que ha obligado al consejero de Hacienda, y nos ha arrastrado a todos, a hacer unos equilibrios imposibles, a dar un poco palos de ciego porque no teníamos cifras de referencia firme y fija provenientes de la Administración central. Entonces, bueno, pues que cada uno lo juzgue como le parezca conveniente. Yo, desde luego, no lo veo positivo para Andalucía lo que se ha hecho. Hablan también en esas mismas preguntas de la comisión que se va a llevar a cabo en el Parlamento, esa comisión de investigación sobre el caso FAFE, en el que se va a pedir la comparecencia del señor Chaves, del señor Griñán, 2 días antes justo de las elecciones. Hay hasta incluso periodistas que se han manifestado, bueno, pues un poquito críticos con estas fechas, ¿no? Que lo ven una medida electoralista y que, en cierto modo, no beneficia a la democracia. Mire usted, yo permíteme que le diga, yo me he llevado 30 años fuera de Sevilla, 20 fuera de Andalucía y, sinceramente, durante muchos años me he estado desconectado informativamente. No es una pose. No conozco en profundidad el problema, sinceramente. No conozco los tiempos, el timing, por qué ahora y antes no, o mañana sí. No lo sé, no lo sé. No sé si obedece a motivos electoralistas o es que dentro de lo que el juez o la jueza había planeado en cuanto a comparecencia, toca ahora. De manera que esa es mi respuesta, de verdad. Bueno, vamos a ver, ¿usted cree que le está sacando Ciudadanos rentabilidad al Gobierno del Cambio? Mire, yo creo que no se trata de que el Gobierno del Cambio, o sea, Ciudadanos saque rentabilidad o el Partido Popular saque rentabilidad. Estamos aquí para servir a Andalucía y a los andaluces. Es un gobierno, con 2 partidos, pero un gobierno. Estamos dando lo mejor de nosotros mismos para hacer las cosas de la mejor manera posible y cuanto antes. Eso es lo único que para mí resulta relevante y estoy seguro que también para el Partido Popular. Sí, hombre, imagino que le preguntan eso de la rentabilidad o por la rentabilidad porque hay elecciones a la vuelta de la esquina. Las encuestas, la verdad es que con respecto a Ciudadanos no son muy optimistas. Entonces, bueno, están ustedes haciendo una importante gestión en diferentes consejerías y saber si se está viendo o no se está viendo. ¿Usted cree que le llega al ciudadano o no le llega al ciudadano? Mire, yo creo que es una buena pregunta porque yo tiendo mucho más a trabajar en el despacho que a estar en la calle. Y comprendo que las cosas que hacemos desde distintas consejerías, el público, los ciudadanos, tienen que conocerlo, tienen que saber qué estamos haciendo, porque en muchas ocasiones resulta que algo funciona bien y no lo sabe nadie. Y no lo sabe nadie porque nadie se ha preocupado de difundirlo, de extenderlo, ¿no? Ya mantengo un mayor equilibrio entre esos dos, la oficina y la carretera, en el coche, dando charlas por un sitio como la de hoy. Me da la sensación de que a usted le gustan los foros de estas características, sobre todo el poder tener tiempo en estos momentos, ¿no? Que parece que todo es tan rápido y todo. ¿Cuál es lo que más anhela usted el día que termine su gestión como consejero? ¿Qué es lo que usted quiere que digan de usted? ¿O qué pretende usted dejar como legado? ¿O qué pretende? Yo no me considero nadie, ¿sabe usted? Me considero muy, muy modesto. He sido honesto y trabajador, nada más. Pues muchísimas gracias, consejero. Y Asisa. Asisa, precisamente, el director médico, don Jorge Cairaso, es quien clausura este foro, esta tribuna. Buenos días. Para finalizar el acto, simplemente agradecer la presencia de todos los asistentes y agradecer al consejero, felicitarlo por la exposición que ha hecho. Me es grato y me quedo en positivo saber que tenemos un consejero con un rasgo de personalidad optimista. Creo que es muy importante como rasgo de personalidad a la hora de emprender acciones de liderazgo
y creo que es un rasgo importante. No sé si la versión económica que nos ha dado parte de ese optimismo o es más realista, porque las condiciones, creo que económicas y políticas del país hacen que haya nubarrones, como ha dicho en su presentación. Nada, simplemente dar una pequeña pincelada de mi empresa dentro del sector sanitario económico de Andalucía. Estamos en el sector sanitario, como he dicho, tenemos 6 clínicas propias con más de 2.000 empleos directos y más de 400.000 asegurados dentro de nuestra aseguradora. Nada más, agradecer la presencia y que tengáis un buen día.